Muy buenas tardes para todos. Le vamos a dar inicio al trabajo de esta semana correspondiente al curso número 2 y la semana 3. Vamos a trabajar las dudas e inquietudes que ustedes tengan a partir de esta semanita, lo que les haya surgido y algunos cuestionarios como para ir revisando qué respuestas fueron las que ustedes incluyeron ahí, qué tan acertado fue y pues para hablar un poco respecto a esta temática. Listo, entonces vamos a iniciar. Como siempre les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esta semana. Entonces, como estamos hablando de la semana número 3 de este segundo módulo de aprendizaje. Ya saben ustedes que si alguno tiene una duda, alguna inquietud en lo que yo voy diciendo, puede levantar la mano, abrir el micrófono y hacer la consulta. O también a partir del chat, yo voy a estar pendiente resolviendo todas sus dudas. ¿Listo? Al finalizar la clase, unos 5 minuticos antes, resuelvo dudas de algunos que pronto tengan problemas o dificultades con la plataforma o alguna duda con respecto en sí a ya la parte organizacional de este diploma. ¿Listo? Entonces, esta semana nos correspondía el aprendizaje de los números racionales y sus operaciones. Con respecto entonces a esta parte, nos dividíamos en 5 aspectos importantes para poderla abordar. El primer aspecto era las expectativas de aprendizaje en general de los números racionales, las etapas en el aprendizaje de los números racionales, errores y dificultades en el aprendizaje del concepto de número racional, aprendizaje de las operaciones aritméticas con números racionales y errores y dificultades. A partir de esto, obviamente teniendo en cuenta, y como ustedes ya lo saben, vamos a tener en cuenta el trabajo también realizado en nuestro primer curso, que era con respecto al contenido. En él ya habíamos hablado un poco de en sí cómo era la estructura de los números racionales. Creo que de hecho es uno de los temas en general que considero personalmente con mayor complicación, tanto para los escolares como pues también para nosotros. Entonces, sí es una temática que es bastante complicada de abordar, tiene sus cositas que es bueno retomar, entonces vamos a empezar por esta parte. Voy a comenzar por las expectativas, igual tenemos un video de introducción. Entonces tenemos un video acá de introducción al aprendizaje de los números racionales y sus operaciones. Otro video donde nos habla un poco de las habilidades del sentido numérico a través de los números racionales, un cuestionario, nuestro mapa y otro cuestionario. Vamos a empezar por el mapa. Dentro entonces precisamente de este mapa vamos a hablar un poco de las expectativas de aprendizaje. La idea es conocer qué se espera que los chicos en su fase de primaria en general conozcan acerca de los números racionales. Yo sé que hay bastante de ustedes que están de pronto en unos cursos inferiores de primaria, en los más pequeños que de pronto no se trabaja en sí el concepto de número racional, pero pues sí empíricamente hacemos algún trabajo entre las razones, algún acercamiento con respecto a esta temática. ¿Listo? Entonces, el objetivo de estas expectativas es describir las competencias, los objetivos de aprendizaje y las capacidades que deben desarrollar los estudiantes en la fase de primaria en relación al aprendizaje de los números racionales. Dentro de estas expectativas, entonces, precisamente nos dan a nosotros a conocer algunas expectativas, algunas habilidades que debe tener el estudiante para desarrollar, en este caso, con respecto al uso de los números racionales. Entonces nos habla de reconocer cómo y cuándo se utilizan estos números para poder describir, codificar información y en este caso, modelizar, resolver, inventar y estar envuelto en situaciones diversas de la vida cotidiana. Entonces, como siempre, poder aplicar este tipo de concepto en la vida cotidiana. Utilizar el vocabulario propio de los números
racionales. Entonces, pues también en este aspecto, la idea es que los chicos conozcan cómo se llama cada parte, por ejemplo, de la fracción, cómo se divide el decimal, qué nombre se le da a cada parte en un número decimal. Utilizar las representaciones en esta fase de los números racionales. Hemos visto desde el principio que es súper importante la representación, desde la forma gráfica a partir de también alguna representación ya del número en sí. Entonces sí es muy importante que abordemos el uso de distintas representaciones y de esa manera poder decidir cuál representación es adecuada para la situación que nosotros estamos trabajando. Conocer las relaciones, saber qué relaciones hay entre los números racionales, en qué momento usarlas y también las representaciones que son equivalentes en los números racionales. Reconocer la magnitud de los números, en este caso la percepción y la relación de orden para poderlo aplicar. Y por último, vamos a hablar de los cálculos, que es realizar los procedimientos diferentes que se adapten a la situación que el estudiante va a resolver y conocer en este caso si ese valor fue un resultado exacto o un resultado aproximado. Estas expectativas que hablamos son expectativas que vienen desde el trabajo que nosotros realizamos con los números naturales que se extienden y se mantienen en los números racionales. Hay algunas que son específicas con respecto en sí ya a nuestra temática de los números racionales, en este caso el razonamiento proporcional. Dentro de ese razonamiento proporcional consiste en comparar dos razones, captar la variación constante entre ciertas cantidades y distinguir fenómenos en los que la variación no es constante. ¿Listo? Por otra parte, la densidad de los números racionales. Dentro de esa densidad, pues hablamos de situaciones que son intuitivas, porque realmente en la fase primaria es muy complicado retomar ese concepto de densidad para los chicos que están en estos cursos. Entonces, con respecto a esta primera parte que abordamos de esta temática, quisiera conocer si alguno tiene alguna duda, algún tema que queramos retomar con respecto a lo que acabamos de hablar de expectativas de aprendizaje de los números racionales, algo para trabajar aquí, algo que les haya quedado en duda de lo que se trabaja con respecto a qué debe conocer el estudiante en su fase primaria con respecto a los racionales. Perfecto, entonces vamos a iniciar o vamos a resolver una de las preguntas que nos surge a nosotros a partir de estos números racionales. Entonces vamos a retomar este primer cuestionario, vamos a ver cómo nos fue en este cuestionario, qué dudas nos surgieron a partir de él. Entonces les voy a compartir en este caso una encuesta, vamos a resolver solo la primera pregunta, que es la que está relacionada con este tema, pero no me cargo, entonces vamos a hacerlo mediante el chat en este caso. Entonces, selecciona la opción que responde la pregunta. ¿Cuál de las siguientes expectativas de aprendizaje comparten los números racionales con los números imaginarios? Perdón, con los números naturales. ¿Listo? Espérenme un segundo que no me está cargando. Conocer y aplicar la relación de orden de los números, expresar con números la variación constante entre dos cantidades, identificar que entre dos cantidades siempre hay una intermedia. ¿Cuál creerían ustedes que sería la solución de esta? Si alguno quisiera compartirnos qué solución dio, qué cree con respecto a esta pregunta, pues bienvenido. O sea, les voy a dar unos minutos para que me escriban por el chat o levanten la mano, de acuerdo si la opción correcta sería la 1, la 2 o la 3.
¿Cuál consideraríamos entonces? ¿Cuál respuesta colocaron ustedes? ¿Qué consideran que sería la respuesta correcta en este aspecto? ¿La respuesta 1, la 2 o la respuesta 3? Tenemos ya dos respuestas. Ana María dice conocer y aplicar la relación de orden de los números. Beatriz y María dicen que es la segunda, expresar con números la variación constante entre dos cantidades. ¿Un otro tiene alguna otra idea en este caso? Nos quedamos con la 1, con la 2. Entonces vamos a retomarlo desde las preguntas. Entonces, precisamente, la pregunta es ¿cuál se mantiene de los números naturales para los números racionales? En este aspecto de lo que decimos de cuál de ellas se mantiene, tenemos la parte de la relación de orden, que es la número 1, que nos dice Ana María que ella considera que es esa, y la otra 2 que nos dice Beatriz y María, que sería la 2. Si nosotros retomamos la respuesta número 2, tense en cuenta que acá dice que expresar con números la variación constante entre dos cantidades. En los números racionales ustedes saben que la variación no es constante. Si tomamos ejemplos, ciertas fracciones, entre esas fracciones no siempre tienen la misma variación entre ellas. Por ejemplo, si vamos a dibujar en la recta numérica y retomamos las fracciones, ellas no tienen la misma variación entre ellas, por ende la variación de los racionales no es una variación constante, ¿listo? Entonces, en este caso, no sería esa por precisamente lo que dice acá. Sí hay una variación, pero no se mantiene constante para los números racionales. Retomando la tercera, identificar que entre dos cantidades siempre hay una intermedia. En este caso, para los números racionales, entre dos cantidades cualquiera hay más de una cantidad entre ellas. Entonces, esta palabra que dice una intermedia ya nos llevaría a que no serviría porque estamos hablando de una sola cantidad que hay entre ellas y en realidad entre ellas hay más de una. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es conocer y aplicar la relación de orden de los números. Existe la misma relación de orden, es decir, nosotros podemos decir cuál racional es mayor que el otro, cuál es menor y entre cuáles racionales se encuentra la igualdad. Entonces ya sabemos que le damos a enviar la respuesta y sin embargo, dentro de la respuesta nos va a dar una realimentación para saber qué respuesta es. Recuerden que ustedes pueden realizar también estos cuestionarios varias veces, se pueden volver a retomar y ahí poder volver a probar cuál sería la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, percibir la magnitud de los números es una de las expectativas de aprendizaje que se espera desarrollen los escolares, tanto de los naturales como de los racionales. Para ello tendrán que conocer y aplicar la relación de orden en el conjunto de los números racionales. Entonces, nos vamos ahora ya en la parte de las expectativas. No tuvimos ninguna duda. Vamos a esta parte entonces de las etapas de aprendizaje. Perfecto. Entonces, dentro de las etapas de aprendizaje, encontramos que para este caso, las etapas de aprendizaje la vamos a dividir según el tipo de definición que estemos utilizando de los números racionales. Tenemos la primera definición que es con respecto a la fracción en el contexto de parte de todo. Tenemos nuestra segunda definición que es con respecto a la razón, que sería la comparación
entre dos cantidades en situaciones numéricas o en situaciones geométricas. Y por último, pues tenemos el orden que hace referencia a lo que estábamos trabajando anteriormente en el cuestionario que hicimos. Entonces, para la parte de fracción, nos dice que la vamos a retomar como parte de todo, dentro de ella para hacer la definición de identificar cuál es el todo, tener conciencia de la igualdad de las partes, reconocer magnitud para la igualdad y concebir que las partes pueden ser todos. En este caso, la idea es que siempre se tenga claro cuál es el concepto de unidad de medida, que se sepa con qué unidad de medida se está trabajando. Vamos a hablar también del tamaño y unidad. Nos hace la aclaración que una fracción no informa sobre el tamaño del todo o de las partes y se necesita conocer lo que estábamos hablando, la unidad de referencia. Un concepto que ya es un poco más avanzado y quizás complicado para los estudiantes es la cuestión de las fracciones impropias. Entonces, en este caso, pues deben superar la idea de que el numerador es la cantidad de partes que se toma, sustituir la idea del todo por la idea de unidad y aprender a hacer la representación de estos como números mixtos. Dentro del video hay algunos ejemplos que nos dan más a fondo de esta información que nosotros estamos trabajando. La parte de la razón, que consiste en reconocer la comparación entre dos medidas, en el que este caso, las veces que una cantidad contiene a otra, nos hablan también de proporcionalidad en el evento de la equivalencia de las fracciones, y también nos aclaran que se puede desarrollar la idea de razón independiente de la idea de fracción. Por último, hablamos un poco del orden y nos habla de usar cantidad de longitud, es decir, representar dos fracciones en una misma recta, aclarar que no hay una secuencia numérica para los números racionales como existe con los números naturales, y tener en cuenta que esta parte de orden tiene una relación muy cercana con el contenido, con la definición de densidad. Entonces, esta era la primera parte que retomábamos acá, hablando un poco de las etapas, de cómo se debe incluir este trabajo o esta definición para los chicos. En el caso del aula se considera que debería retomarse primero la fracción, luego la razón y por último hablar del orden. De la temática igualmente que acabamos de trabajar, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera agregar con respecto a estas fases? Listo, entonces vamos a revisar igualmente como hicimos ahorita el cuestionario de la consulta de Juan para hablar un poco de los errores, que realmente es la parte esencial de esta temática, la parte que se debe trabajar. Listo, entonces lo mismo, selecciona la opción que responde la pregunta. Juan leyó que para eliminar las pulgas de su gato debe aplicar 3 gotas de un medicamento por cada kilogramo de peso. Como su gato pesa casi 4 kilogramos, entonces debería triplicar ese peso para saber cuántas gotas le darán. El razonamiento de Juan da cuenta de una etapa de aprendizaje del número racional que se puede abordar en clase. Hablamos de 2 etapas: la fracción como contexto o parte de todo y la razón en situaciones numéricas. Con respecto a esta pregunta, igual que la anterior, ¿cuál considerarían ustedes que es la correcta y por qué estaríamos hablando de esta etapa de aprendizaje que desarrollaría Juan cuando abordara esta pregunta? Vamos a dar unos minuticos, igual que en el anterior, si alguno quiere agregar algo, puede abrir el micrófono o por el chat. Voy a estar pendiente.
Victoria nos dice que ella considera que es razón en situaciones numéricas. María también dice que es la 2. De acuerdo, razón en situaciones numéricas, dice Daisy. Vamos a ver quién otro tiene otra idea con respecto a esto. ¿Y por qué consideran ustedes que sí estamos hablando de razón? Listo, entonces Victoria nos dice que ella considera que porque es una proporción. Perfecto. En este caso, realmente lo que Juan está realizando, primero que todo, es una comparación entre dos cantidades, ¿no? Entre la cantidad de gotas que le debe aplicar a su gato y según el kilogramo de peso que le corresponde. Entonces estamos haciendo una comparación entre ellas dos. Al ser la comparación entre esas dos cantidades, entonces precisamente estamos hablando de razón en situaciones numéricas. Hacemos exactamente lo mismo. Enviamos y nos da la realimentación con respecto a la opción que respondimos. Dice que es correcta y que sí, realmente lo que realiza Juan en este caso es hacer esa relación 3:1 entre la cantidad de gotas y el peso de su gato. Perfecto. Entonces, retomando esta partecita, nos vamos para la parte esencial, que es realmente los errores, que es lo que en este módulo nos invitan a nosotros a identificar en este curso. ¿Qué errores hay? Dentro del video nos hablan un poco de los errores que se encuentran, pero yo sé que muchos de ustedes en la práctica han encontrado algún tipo más de errores y la forma en la que pueden ayudar a los chicos a resolver este tipo de errores. Entonces tenemos marcadas en este aspecto las dificultades, entonces las dificultades las vamos a tener en cuenta con el tipo o con las etapas que trabajamos anteriormente. Las fracciones en contexto parte de todo, la siguiente que es en el orden de las fracciones y la noción de razón. Entonces, nos habla que dentro de las fracciones hay una manera en la que se puede identificar si es más dificultoso o menos para los estudiantes. Precisamente dentro de las fracciones nos habla un poco de que sus representaciones son las que generan un poco de dificultad. Dentro de ellas depende la dificultad del modelo de representación que estamos hablando. Entonces vamos a hablar precisamente de un modelo gráfico. Para este modelo gráfico, entonces hablamos de tres tipos: modelo de área, modelo en recta numérica y modelo discreto. El modelo de área es el modelo que generalmente nosotros utilizamos a partir de una figura geométrica, donde la partición es equitativa, que se hace en partes iguales, pero ¿cuál es la dificultad que tienen ellos en realizar una partición en partes desiguales? Para ello también nos mostraban algún tipo de ejemplo, entonces nos decían que, por ejemplo, si teníamos la torta o si trabajábamos precisamente con el rectángulo, para ellos era más fácil hacer la partición, pero si, por ejemplo, le dábamos un triángulo, para los chicos era complicado realizar la partición porque estas partes no les iban a quedar en igualdad. El otro es el modelo de recta numérica. Es más difícil trabajar con la recta porque no ofrece la idea de partes de todos y reduce a la fracción a un número abstracto. En este caso, la dificultad consiste en definir la unidad porque los chicos no tienen como esa noción de poder organizar en la recta numérica toda la fracción. Algunas veces omiten alguna de las partes de la fracción o el numerador o el denominador para poder realizar esta gráfica. Y por último, el modelo pues más dificultoso que tenemos en este caso es el modelo discreto,
Para el modelo discreto se les complica distinguir todas las partes y mayores dificultades con fracciones impropias. El modelo discreto que tenemos en esta parte o que nos muestran el ejemplo es cuando son imágenes por separado, entonces que utilizamos de pronto canicas, utilizamos cuadrados por separado y no se hace todo el trabajo para eso. También dentro del video nos dan algunas ayudas que nosotros podemos tener en cuenta para que los chicos puedan trabajar, como descomponer y recomponer figuras, hacer una recta numérica más grande donde se vean las subdivisiones que tiene cada una de las unidades en este caso, y representar de pronto más en modelos continuos que sean equivalentes a los modelos discretos para poder resolver o poder ayudar a los chicos a que salgan de este estancamiento. Nos vamos entonces para la parte de la razón. En la razón, la dificultad es con respecto a aplicar la multiplicación, hacer la comparación entre multiplicaciones entre dos números, y generalmente en las razones, al hacer estas comparaciones, los chicos tienden a olvidar alguna de las cantidades que se les está evaluando en ese contexto. En el caso del orden, entonces, igualmente no se percibe, como decíamos en la primera parte, que dentro de dos números enteros se encuentran algunas fracciones, que es más de una de las fracciones que hay ahí. Cuando comparan los números utilizan solo una de las partes, numerador y denominador. Entonces, todas las ayudas que podemos tener en este caso nos hablan con respecto a representar en un modelo de área y también tener variedad de situaciones numéricas y geométricas. Con respecto entonces a esta parte, sí quisiera que habláramos un poco, que ustedes que están en el aula me comentaran desde su experiencia, desde lo que ustedes van trabajando, en cuál de las dos etapas consideran que los chicos tienen más errores, qué han hecho de pronto ustedes, han utilizado de pronto algún tipo de material manipulativo para salir de este error, alguna cuestión que nos quieran compartir con respecto a lo que realizamos a diario en el aula. Entonces empecemos pues por la primera partecita. ¿Quién nos quisiera compartir en cuál de las dos creen que sus chicos han tenido mayor dificultad? ¿En las fracciones o en la parte de la razón o en el orden? ¿Cuál de esas tres etapas consideramos más dificultosas? Por el chat también, si alguno quisiera decirnos qué considera, cuál de ellas es donde hay mayor dificultad. Personalmente yo considero que es precisamente en el caso pues de la fracción, que es realmente la que uno más retoma en la parte de primaria, con respecto a la representación de los números mixtos y los números impropios. Creo que es una de las dificultades que ellos más se les ve marcada. Y si nos dice que ella considera que en las razones, porque le es difícil comprender la proporcionalidad. Perfecto, sí, yo también considero que en ese aspecto sería algo dificultoso. A veces también el hecho de lo que tú dices de la proporcionalidad y de pronto de las variaciones que ellos no distinguen en el momento de las razones para saber que esas fracciones son equivalentes. Victoria dice que en el orden también les da muchísima dificultad. Sí, realmente creo que la mayor dificultad de los racionales para nosotros los que estamos impartiendo esas clases y para los chicos es sacarlos de la idea de número natural, ¿cierto? Sacarlo de la idea que vienen del número natural a que retomen una fracción y sobre todo, como dice Victoria, en ese orden es complicado, porque ellos vienen con una idea de ellos entre los números, que simplemente sí hay una secuencia numérica, que hay números, un número entre ellos,
Entonces, sí, para ellos es mayor dificultad en este caso, precisamente establecer lo del orden. Entonces, realmente sí, creo que están muy bien definidas estos errores que a nosotros nos dicen en esta partecita. Está muy bien captado qué error es el que se tiene con respecto a los chicos y pues igualmente lo que nosotros decíamos, de pronto si entre nosotros alguno ha utilizado algún tipo de material manipulativo, algún tipo de manera de representar realmente. Varios también habían comentado la vez pasada que de pronto con los alimentos, con llevar la torta, la pizza, cosas así en algún contexto les ha podido funcionar. Daisy nos dice, también les cuesta trabajar hallar la fracción de un grupo a un conjunto. Por ejemplo, un cuarto del curso. Exactamente, o sea, utilizarlo como está diciendo Daisy como operador. ¿A qué consiste un cuarto del curso que ellos están trabajando o de cierto conjunto que se les define? Esa también es una dificultad marcada que ya veremos precisamente cuando trabajemos ahorita la parte de las operaciones, que ahí también marcamos un poco de dificultades. ¿Alguno de ustedes nos quisiera compartir qué ha hecho de pronto en ese tipo de dificultades, que ha utilizado para poder mostrarles a los chicos que se puede realizar de otra manera? Si están de acuerdo con las ayudas que nos brindan, si tienen de pronto ustedes otra ayuda que en su momento han trabajado en su salón para con ellos, lo que yo les decía, de pronto hacerlo más manipulativo, con una pizza, con algunas formas, como habíamos visto, de los bloques multibase. Nos vamos a ir entonces a revisar esta partecita del mapa conceptual del aprendizaje de los números racionales. Listo, entonces, dentro de esta parte, pues creo que es otro trabajo que debemos retomar esencialmente. En general, el aprendizaje de las operaciones aritméticas para ciertos grados de primaria o generalmente ciertas operaciones, por ejemplo, como las multiplicativas, en números naturales genera una dificultad. En general, para todo tipo de estudiante, tanto de primaria y se extiende hasta los chicos de bachillerato, la dificultad es mayor cuando tienen que trabajar con fracciones o con números racionales para estas operaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de la estructura aditiva. Nos dice que hay algunos significados que son similares en los números naturales con respecto de pronto a la adición en la idea de que se reúne y se expresa un resultado. En la sustracción, que la idea es separar y revisar qué es lo que queda. En estas dos podemos utilizar para la adición y la sustracción algún modelo gráfico continuo como el que veíamos, de pronto los rectángulos, superponer esos rectángulos para poder hacer la suma o para saber qué es lo que nos queda en la sustracción. Hablamos un poco de la parte del denominador común que se tiene en estas fracciones. Entonces, para ese denominador común nos daban algunos pasos porque se requería que las dos fracciones tuvieran la misma unidad, trozar la unidad en la misma cantidad de partes, es decir, en el denominador, y emplear la equivalencia de fracciones para expresar los numeradores, y nos mostraban dentro del video unas imágenes o un ejemplo a partir de unos rectángulos en el cual se dejaban con la misma cantidad de partes del denominador para poder expresar qué parte se tomaba. Y nos habla que pues el algoritmo es un poco complejo, entonces la idea por eso es podernos basar o podernos ayudar de algún tipo de material o representación diferente para que el estudiante pueda verlo de esta manera. Si hablamos solo de la parte del algoritmo, quizás ellos
se memorizan o se aprenden cómo se suma, entonces cómo se realiza con el mínimo común múltiplo, cómo se debe hacer de pronto por multiplicación. Entonces realmente es más complejo y quizás al utilizar algún tipo de ayuda gráfica sea más fácil para ellos entender. Dentro de la estructura multiplicativa, coinciden lo mismo en memorizar ciertos algoritmos. Para ello, entonces, la fácil aplicación, de pronto es difícil comprender por qué lo hacen y se vuelve algo más memorístico y no de conciencia al momento que los estudiantes lo realizan. Para la multiplicación, precisamente ahorita Daisy nos está hablando de una de las definiciones que ella considera que es la parte en la que ellos más tienen errores. Entonces nos dice que para los números naturales se puede trasladar la idea cuando es un natural por una fracción y en otros casos se da un nuevo significado. El nuevo significado puede ser, como ella nos dijo, fracción como operador, entonces encontrar dentro de nuestro conjunto de datos cierto fracción que tenemos. Ideas de reparto en el caso de la división, que es para casos particulares, porque estas ideas de reparto o agrupamientos son definiciones que nos traemos de los números naturales y no funciona para todas las situaciones que se nos van a plantear en los números racionales. Situaciones entonces precisamente cotidianas en el trabajo de proporcionalidad o comparación multiplicativa. Entonces, esta fue la parte que teníamos acá. Algo que quiera comentar de esto, dudas, inquietudes, algo que quieran preguntar sobre alguna de las estructuras que nos trabajan acá. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la parte de los errores, que es realmente la parte interesante que tenemos con respecto a lo que acabamos de hablar, retomar igualmente lo mismo que estábamos diciendo con respecto a estos errores. Listo. Entonces, para los errores vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, voy a mirar que teníamos, Nuria nos dice que es invariación. En este caso, invariación es que no hay un cambio entre ellos. ¿Qué quisiera decir? Por ejemplo, en el caso de la proporcionalidad, ¿no? Siempre para la proporcionalidad hay una variación constante que debe realizarse entre las dos fracciones para que las fracciones sean equivalentes. Invariación o invariable en este caso es que no existe esa variación constante para poder realizar o poder encontrar la equivalencia entre las dos fracciones. ¿Listo? Entonces, vamos a retomar precisamente los errores. Listo, entonces, con respecto a los errores, entonces tenemos que en el caso de las operaciones, los vamos a reagrupar en dos partes. En la complejidad que hay de los procedimientos, como ya hablábamos de los procedimientos, por ejemplo, la división, que es un poco más compleja, o la multiplicación, los obstáculos cognitivos que tengan los estudiantes y en sí la enseñanza de las temáticas con respecto al trabajo de nosotros los docentes. ¿Listo? La primera parte que es con respecto a la complejidad procedimental de las operaciones, entonces nos dice que se marcan ciertas dificultades al identificar la unidad o el todo de la fracción. Otra dificultad se marca a reconocer que en las operaciones es necesario definir cuál es la unidad de referencia. Debe trabajarse con partes iguales y con la misma cantidad de partes.
Y con respecto a las operaciones multiplicativas, tener en cuenta la necesidad de varias unidades que se van a trabajar y se pierde la unidad de referencia. Nos dieron ciertas ayudas en este caso, que era representar las fracciones en una misma figura o en un mismo modelo de área, o de pronto llevar este tipo de situaciones a un contexto conocido para los estudiantes o trabajarlo de cierta manera en una situación problema y que no se nos quedara solo en el algoritmo que se va a trabajar con las operaciones. Con respecto a los obstáculos, entonces, en los obstáculos tenemos la dificultad para transferir conocimiento de los naturales, lo que hablábamos hace un poco. Tenemos el hecho de que ya ellos habían trabajado naturales y se traen la idea de que todo funciona en los racionales como funciona con los números naturales. Entonces tratan las fracciones como si fueran números naturales. Entonces, en ese caso, ¿qué puede pasar? Que los chicos tomen independientemente el numerador de los denominadores. Trasladan la multiplicación de los números naturales a los racionales, entonces en este caso tienen la idea de que el producto siempre va a ser mayor que las dos que estamos multiplicando, que el cociente es menor que el dividendo y que dividir solo números grandes entre números más pequeños. Entonces cuando salen con las fracciones y se dan cuenta que esto no funciona igual, tienen un poco de dificultad o obstáculos, nos dan acá la misma idea de usar un modelo de área y representarlo en una misma figura, generalmente pues en figuras que sean más fáciles de trabajar, como el caso del rectángulo, los cuadrados, y para la parte de la enseñanza, que ya es la dificultad que es más marcada, que nosotros como docentes pues la tenemos que manejar a diario. Entonces es lo que decíamos, memorizar sin comprensión los algoritmos. Entonces los chicos sin comprender lo único que se memorizan es que para multiplicar o para sumar tienen que seguir cierta idea. Entonces muchas veces la dificultad, por ejemplo, en la adición es buscar un denominador común, pero no afectan los numeradores, los dejan como están y ellos tienen una variación igual al buscar este denominador común. Las reglas de la multiplicación y la división muchas veces las confunden con las propiedades que tienen para los números naturales o también tienden a mezclarlas con las reglas que se dan para la adición de racionales. Entonces, en este nos dicen que mostrar significados en casos particulares de alguna adición o usar distintas representaciones. Igualmente, de esta parte de los errores ya marcados en las operaciones, a retomar precisamente lo que nosotros dijimos anteriormente. En el trabajo de las operaciones, generalmente, ¿cuál operaciones les ha dado más dificultad para ustedes trabajar con los chicos dentro del aula? ¿En cuál han visto más marcado? De pronto sí lo encuentran en el mismo aspecto en el que nos dan a nosotros acá esa caracterización en esos tres aspectos. ¿En cuál creen ustedes que se considera un poco mayor la dificultad que han percibido? Igual según obviamente lo que hemos siempre hablado, el contexto o la institución donde nosotros nos encontremos. Precisamente por mi parte considero que en la parte de la enseñanza, en la memorización de los procedimientos, no solo para los racionales, sino para general los números naturales pasa lo mismo. Ellos se aprenden qué es lo que deben hacer, pero nunca tienen una comprensión en sí del procedimiento que se les está dando. ¿Qué otra idea tienen ustedes con respecto a esto? ¿Quién nos quisiera comentar un poco? ¿Cuál consideran de las tres operaciones? ¿En alguna operación en particular? ¿Alguna duda? Igual lo mismo como hicieron ahí por el chat. Podrían dejarla y la vamos resolviendo también entre nosotros.
Vamos entonces a verificar precisamente, ya para ir terminando, este cuestionario que nos muestra una de las dificultades que puede suceder en la suma. Entonces dice, selecciona la opción que corresponde con la situación. El estudiante que realiza la operación un séptimo más 3/4 igual a 4/11 presenta dificultades en el aprendizaje de la suma de fracciones, debido a la complejidad del propio procedimiento. ¿Qué considera? ¿Que es verdadero o falso? ¿Por qué lo creeríamos? Demos unos minutos y revisamos precisamente esto. Daisy nos dice que para ella es verdadero y es por la dificultad del procedimiento. ¿Quién más? Bueno, precisamente en este aspecto, si nosotros vemos, ahorita que estábamos revisando el mapa, María también dice que es verdadero. Resulta que acá ellos están trabajando esas fracciones como de una manera independiente. Catalina también dice que es verdadero y es que es la complejidad del procedimiento. En este caso, los estudiantes que están haciendo, tomaron los numeradores como números naturales independientes, realizaron su operación normal y tomaron los numeradores como denominadores como números independientes y realizaron la operación entre esos denominadores. Listo. Esta es una de las dificultades que nos dieron marcadas anteriormente en el mapa. Vamos a revisar que ustedes dicen que verdadero, qué alimentación nos da en este caso. Nos dice, es incorrecto. La dificultad que se evidencia en la operación no está asociada a la complejidad del procedimiento. En este caso, la dificultad se origina por obstáculos comprendidos cognitivos relacionados con la comprensión conceptual de la noción de fracción. El estudiante considera las fracciones como números naturales. Entonces, precisamente lo que les estaba diciendo. En este caso era falso, realmente es una de las ideas que vienen arraigadas a los obstáculos cognitivos porque los estudiantes suman aparte numeradores y suman aparte denominadores. ¿Listo? Entonces, sí, puede lo que ustedes estén diciendo, tiene que ver con la complejidad del procedimiento que lo realizan de esta manera, pero realmente es porque trasladan los conocimientos que teníamos anteriormente con respecto a los números naturales. ¿Listo? Entonces, en este aspecto que estamos trabajando, antes de dar por finalizado el día de hoy, el trabajo de hoy, quisiera saber si alguien tiene alguna otra duda con respecto a alguien, si necesita que le colabore con algo particular, de pronto la plataforma, alguna otra duda que tengan ustedes consignada para que por favor me la realicen antes de terminar, si hay algo más que quieran que retomemos de esta idea, de esta semana número 3. Entonces los escucho, los leo por el chat si hay algo más que quieran que trabajemos antes de darle término a la reunión. Listo, perfecto. Entonces, como no tenemos ninguna otra duda, los invito, por favor, igualmente que todo lo que ustedes vayan realizando o alguna duda o algo en particular que ustedes tengan, algo que quieran compartir con sus compañeros, al iniciar acá en su cursera, después del material del curso, nos sale foros de debate. Dentro de los foros les sale un listado como aparece acá. Y en este caso estamos todavía en nuestra semana 3. En esta semana 3 pueden acá crear su publicación y de pronto compartirnos algún error que ustedes hayan identificado o una manera en la que la hayan solucionado
o algún otro trabajo en particular que tengan con respecto que quieran abordar de esta semana. Si todavía no han podido resolver todas las actividades, también por aquí o en general las preguntas, yo les estaré también revisando y respondiendo, o de pronto algún otro compañero que quiera retomar también puede darle respuesta o compartir lo que ustedes trabajan. ¿Listo? Entonces, no siendo más por esta semana, les deseo un excelente fin de semana, que les rinda mucho en este trabajo y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por su participación. Victoria, muchas gracias. Feliz fin de semana.